Bien, amigos televidentes, bienvenidos nueva vez a su programa Actualidad Preventiva. Aquí, como todos los días, porque ustedes nos pueden ver en cualquier día, en cualquier momento, porque a través de las redes sociales, tanto de nuestro canal de YouTube, que usted se suscribe a Actualidad Preventiva, o a la cuenta de Facebook, de Twitter o Instagram. Aquí, como siempre, con Arnaldo Sánchez. ¿Cómo estás, Arnaldo? Buenas. Bien, Andrés, aquí en el día a día para seguir tratando estos temas que hemos empezado a iniciar a tocar y a tratar para tratar de orientar a la población sobre los mismos. Sobre temas muy complicados, delicados, pero interesantes. Mira, Arnaldo, en el programa pasado nosotros nos quedamos que le íbamos a la gente a explicar sobre el tema de las pruebas, que llamamos como pruebas indiciarias, ¿verdad? Que son los indicios. Pues tengo que leer. Los indicios. Y nos gustaría, Arnaldo, que le pusiéramos a los televidentes ese poco segmento para que los amigos puedan ver o recordar qué fue lo que dijimos. El primer segmentico, yo quiero que la directora nos ponga este mensaje exactamente donde es para que la gente pueda entender. Adelante. Pero realmente el caso aquí ahora entraría más en verificar si real y efectivamente no hubo ningún error material en el proceso hasta llegar a lo otro y que se comprobase que los incumbentes, los que participaron, porque no necesariamente todo el que participó pudo haber recibido un peso, recibieran dinero. No importa el monto, porque el monto en el Estado no es significativo, es pecuniario, es lo que usted recibió. Si no es dinero suyo, es mal habido y es ilícito. Y es un delito de soborno, que además delito de lavado. Andrés, también sería bueno que viéramos lo que dijimos en el segmento número 4. Vamos a verlo. Pero sí me gustaría, para no dejar la pregunta en el aire, Sí. otro elemento que van a tener que analizar el Ministerio Público o que puede utilizar el Ministerio Público para poder probar lo que tú dices, también utilizar lo que se conoce fuentes y aplicaciones. Analiza en la persona que está investigando sus ingresos lícitos conocidos, las aplicaciones serían los gastos que tuvo en ese periodo de tiempo y el monto que no está justificado o que no se salda con los ingresos, entonces es un monto a investigar. Ah, qué interesante. Igual también se puede trazar también con la declaración jurada de bienes, por si acaso. Por si acaso. Bien, una vez visto esto, ¿verdad? Es bueno también comentar algunos documentos que han salido en esta semana sobre la defensa de algunas de las partes involucradas, donde se alegan la existencia de unas documentaciones previas, ¿verdad?, al proceso y que no han sido tomadas en cuenta. ¿Qué son los elementos en realidad que con la herramienta que hemos venido hablando de análisis de aplicación y fuente podrán determinarse la veracidad o no? Por ejemplo, también se alega de la fecha de inicio, se está tomando la fecha en que Jean Alain fue Procurador General de la República. En el caso de Jean Alain. En el caso de Jean Alain y en el caso de los otros se debe tomar también la fecha en que en realidad ocupan sus posiciones. O sea, en el caso en la fecha en que entraron al sector público y en el caso de particulares que fueron designados por decretos. Por decreto. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, esa persona ocupó posiciones anteriores a ser Procurador General de la República, fue incluso auxiliar de la Procuraduría Fiscal, fue asesor legal en Indotel, fue asesor legal también en turismo. Entonces, habría que tomar o por lo menos hacer un breve análisis de ese periodo de tiempo que estuvo, si hubo algún cambio en su perfil patrimonial. Arnaldo, ahí, en esas posiciones que ocupó el ex Procurador General de la República, no tenía obligatoriedad de hacer declaraciones juradas. Perfecto. Pero eso no limita de que se deba hacer una revisión de las fuentes de ingresos y los egresos que ocurrió en ese periodo. Sí, porque eso va a permitir también poder analizar si hubo algún cambio en su actuar, en su haber patrimonial que permita entonces desde ahí partir la investigación. Okay.
si su haber patrimonial en realidad comienza a variar a partir de que es designado en la posición en la que debe presentar declaración pública, tú lo vas a comparar con lo que hubo anteriormente y eso te va a servir de elemento de prueba para poder llegar a una conclusión. Se habla de las adquisiciones de viviendas. Entonces, y se dice que esas viviendas fueron adquiridas con dinero, principalmente la primera, que fue en el año 2009, si no mal no recuerdo la fecha, fueron adquiridas con productos de su ejercicio profesional. Bueno, si tuvo un ejercicio profesional, debe haber algún tipo de evidencia de ese ejercicio profesional y los ingresos que en realidad tuvo por ese ejercicio. Habla de que fue empleado de altas empresas billonarias, dice el documento, que ocupó posiciones gerenciales en esas empresas, sí, que hizo procesos de adquisición, fusión, y que eso le generó dinero para poder comenzar a hacer ese tipo de operaciones. Y que compraba viviendas, la alquilaba y con el alquiler pagaba préstamos para adquirir nuevas viviendas. Entonces, eso se documenta en base a no solamente en base a los contratos y que pueda tener sobre eso, sino que también hay que ver si en realidad esos contratos no están viciados con lo que se conoce como la sobrevaluación o subvaluación, porque decías en un programa que las cosas se hacen bien o no se hacen. Y uno de los grandes errores que cometemos los dominicanos para beneficiarnos tal vez de las ventajas del impuesto es que cuando compramos, ponemos, por ejemplo, el valor que tiene el inmueble en la DGI. Que siempre es menor. Que normalmente es menor. Sí. Entonces, tú declaras compras con ese valor, en tu contrato va a estar ese valor, pero tú a lo mejor pagaste más. Y una de las técnicas que tiene para tú lavar dinero es precisamente la sobrevaluación o la subvaluación. No estamos diciendo que en ese momento él estaba pensando en que iba a ocupar una posición y que iba a hacer, pero ves como hacer algo incorrecto en un momento puede ser salirte ir en contra tuya. Aunque es bueno decir, Arnaldo, o sea, estamos hablando en época en que el ex procurador, Jean Alain Rodríguez, no era funcionario designado por decreto. Y sí, ha dicho el Ministerio Público que había hecho transacciones y operaciones de compra y venta de casas. Y quizás tenían también recursos, porque además trabajó en empresas del grupo Vicini, por ejemplo, y otros grupos. Pero el subvaluar una casa no es un delito, porque, por ejemplo, yo compré una casa una vez y para comenzar a pagar el IPI se pagaba en lo que decía el impuesto interno. Yo soy persona física, no persona jurídica. Y entonces, bueno, pues yo pagué el IPI toda la vida, lo que decía impuesto interno. Pero el propio gobierno en un momento determinado dio una facilidad para tú actualizar tus bienes y poder poner el valor real del mercado. Si tú querías, si querías. Y entonces nosotros lo hicimos, por ejemplo, de manera particular. Y eso lo que hacía era que te daba una oportunidad para tú, esa diferencia, que era un margen grande, ponerla y pagaba un fee X. Porque de lo contrario, Arnaldo, esa diferencia que se debería ver en el caso de ese señor, sí ocurrió cuando tú pones el monto por lo que tiene la renta y la vendes por el precio del mercado, esto te va a generar una ganancia de capital. Esa ganancia de capital se supone que paga impuestos, se supone. La ganancia de capital tengo entendido que no se le está aplicando a las personas físicas. Sí se está dando mucho con las personas jurídicas, principalmente con las ventas de las acciones de las empresas. Por ejemplo, cuando se vendieron acciones de una compañía que estaban valoradas en DGI en 100 pesos y en el mercado tú la vendiste a 3,000 pesos, tú vas a pagar ganancia de capital. Bueno, hubo una discusión grandísima en ese tenor cuando se vendió Codetel, por ejemplo. Entró claro. Que entró claro. Sí. Hay una discusión sobre la ganancia de capital y cómo pagarla. Entonces, como dices, la subvaloración o la sobrevaloración, que es otra forma también, no es en principio ilícito. Todo depende con el fin en que se utilice. Porque, por ejemplo, ahora vemos una de las propiedades que dice que fueron adquiridas a 30 millones de pesos en un momento y que fue 2 años más adelante fueron vendidas a 58 millones de pesos. Entonces, una propiedad adquirió casi el doble de valor durante 2 años.
No. Es algo que en el análisis va a tener que determinar y es por eso... Y probarlo, pues no tiene lógica. No tiene lógica. Y es por eso de la expertise del analista financiero, porque el analista financiero, aparte de ser de conocer lo que está de lo que se trata, debe tener un poquito de sentido común y saber hacia dónde orientarse. Mira, sin salirnos del tema, eso ocurrió, Arnaldo, con algunos de los implicados en el caso de Odebrecht, de que algunos de esos señores que habían hecho declaraciones juradas, que le habían declarado un valor X o valor quizá histórico, en un momento determinado hicieron la reevaluación de activos y apareció una declaración jurada ya con el cambio. Parece que el Ministerio Público de ese entonces había dicho que en ese entonces era Jean Alain, el que está al frente, de que eso era un tema de lavado de dinero. Lógicamente eso lo trabajaron los abogados, los técnicos, los especialistas y pudieron demostrar que era la misma propiedad del mismo señor, de que el precio original pagado fue ese y de que lo que estaban haciendo era un precio, una actualización del precio de mercado, como lo ha hecho mucha gente ahora. Y no pasa nada con eso. Ahora, en este caso, como tú dices, y estamos hablando de prueba indiciaria, tiene que probar la persona que compró ese inmueble por ese valor, que lo compró por ese valor. Se supone que tú me puedes decir a mí, yo lo compré al contado. Bueno, pero algún rato tiene que haber y tiene que haber un documento, un contrato. Tiene que estar el contrato, tiene que estar en registro de títulos, se pone cuando se elabora el título en cuánto se vendió ese contrato. Y eso queda registrado. Sí, porque eso está ahí. Aparte de eso es fácil, ¿quién te vendió? ¿Quién te vendió? Fulano de tal. Y a ese lo van a llamar. Con ese fulano de tal podemos averiguar en realidad cuánto en realidad se compró la propiedad o no. O sea, esos son los punticos que a través del análisis financiero el Ministerio Público va a ir identificando y va a ir armando o buscando evidencias para poder armar su periodo de caso. O contrario, el abogado de la defensa podrá utilizar ese tipo de análisis para poder destruir la hipótesis que tiene el Ministerio Público. Debe quedar claro para todo el mundo que nosotros no estamos hablando de un caso de una persona en particular, sino estamos hablando de casos y que son las cosas que la gente debe entender que no se deben hacer o que se deben hacer correctamente. Y que si se hizo sin ninguna malicia, lo que hay que hacer es probarla. Ahora vamos a pasar el caso y te lo voy a dejar, Arnaldo, porque el ex procurador en un momento determinado ingresó al Estado Dominicano nombrado por un decreto como director general del CIRD. Ya en ese momento él tenía obligación de hacer declaraciones juradas de bienes por la ley anterior de lavado, la ley anterior de declaración jurada, que no es la que está vigente que ahora. La 311. Exactamente. Y hizo su declaración jurada, la hizo. Pero el Ministerio Público dice ahora, este Ministerio Público, el nuevo de ahora, que esa declaración jurada era falsa, que tenía componentes que no existían. Y te voy a preguntar lo siguiente, porque había una autoridad competente, vamos a llamar así, que tenía la responsabilidad de verificar las declaraciones juradas. En ese momento no era la Cámara de Cuentas, sino era la Procuraduría General de la República. La propia Procuraduría General de la República, que no se puede ahora decir, no, porque yo no estaba ahí, no, porque es el ente, tenía que asegurarse de verificar que esa declaración jurada de Jean Alain Rodríguez en ese momento fuera adecuada. ¿Qué pasa después de ahí? Bueno, de los alegatos que se tienen, es que, por ejemplo, lo que estaban hablando de inmuebles que habían sido declarados por un valor por encima de su valor real, entonces habrá que demostrar en realidad que esos inmuebles estaban sobrevaluados. ¿Y cómo tú demuestras que estaba sobrevaluado? Bueno, haciendo un expertise a esa fecha de cuánto podría valer ese inmueble, cuánto lo compró, cuánto una propiedad cercana, cuánto costaba, y con eso van a poder tener una idea de lo que se está haciendo. Ahora, tú decías que era responsabilidad de la Procuraduría haber analizado. El gran problema es que aquí, con las declaraciones juradas, no se analiza nada. Entonces, no se determina en realidad la veracidad de esa información. Entonces, nunca vamos a poder. Ahora se está utilizando por un caso X, por interés o no interés, eso habrá que determinarlo. Pero en su momento, si se analiza en ese momento, no hubiésemos tal vez llegado a donde hemos llegado. Pero ahora le preguntaría yo a Arnaldo lo siguiente. Arnaldo, haciendo este análisis, la Procuraduría, eso involucra a otros profesionales, con ese caso. Por ejemplo, vamos a suponer que la Procuraduría certifique que hubo una sobrevaluación de un inmueble que se compró.
Ese inmueble que se compró seguro que está sujeto a una tasación de un tasador independiente. Entonces, ese tasador independiente que se supone que tiene fe pública, pues y hay una ley para eso, falseó, si fuera el caso, falseó esa declaración de ese inmueble. Eso también tiene una responsabilidad penal. Sí, va a tener responsabilidad penal y tú vas a poder hacer todo un proceso en contra de ese funcionario o de ese tasador que sobrevaloró ese inmueble. Ahora bien, también la valoración o no de un inmueble tiene su aspecto subjetivo, que depende también del profesional que lo esté haciendo. Hay elementos específicos que vas a tomar en cuenta, pero también hay un elemento subjetivo que va a depender del tasador. Sí, siempre hay muchos subjetivos. Sin embargo, como tú dijiste ahorita, vamos a comparar el inmueble de al lado, el inmueble de atrás y el del otro lado. Entonces tú puedes comparar que no hay algo. Eso es un tema interesante, Arnaldo. ¿Por qué? Porque la gente le estamos diciendo, señores, miren, no inventen con esto. Esto es un riesgo. Esto es un riesgo. O sea, cuando usted pone así, no, vamos a ver cómo vamos a hacer esto mal. No lo haga mal. Pague. Que al final va a tener un mejor beneficio. Porque te van a descubrir, Arnaldo. Tú no estás pensando que te puede pasar una cosa en el futuro, pero te puede pasar. No, lo que pasa es que partimos siempre de que todo el mundo lo hace y que nunca pasa nada. Exactamente. Y entonces ahí es que se corre el riesgo. No, es mejor que digan que tú eres un pendejo. Perdón la palabra a los televidentes, pero no, yo hago lo que yo particularmente, nosotros particularmente hacemos lo correcto. Una vez yo pagué más impuestos de la cuenta porque yo registré en mi declaración jurada individual un ingreso que yo estaba recibiendo por un anuncio de televisión que yo estaba participando. Eso me cambió el porcentaje y subió los impuestos. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Por qué lo pusiste? Porque tengo que ponerlo, porque lo generé. Claro. Vamos a hacer la primera pausa, Arnaldo. Perfecto. Volvemos un momentito.